Hola a todos, hoy quiero explicar cómo entrenar tu propio modelo de reconocimiento de entidades nombradas. Para esto tengo este repositorio llamado Notebooks y aquí podemos encontrar el ejemplo. Así que vamos a abrir esto en Google Colab, en una pestaña, y aquí está. Entonces, un poquito antes de empezar, lo que tenemos que hacer aquí es conectarnos a nuestro runtime de GPU. Ponemos acá GPU, aquí, y conectamos. Esperamos aquí que conecte a la GPU y ya está. Ahora, para entrar un poco en contexto, quiero explicar qué es NER. NER es básicamente una tarea en NLP que permite extraer diferentes entidades de textos. Por ejemplo, personas, organizaciones, ubicaciones, fechas, etc. Entonces, ubica la entidad y la clasifica. Para poder entrar en nuestro propio modelo con nuestro dataset, vamos a instalar acá a Spacy y Spacy Transformers. Entonces instalamos esto de aquí, corremos a la celda, esperamos ahí que termine de correr con las dependencias. Tenemos acá que esperar a que salga el check. Vamos a ver aquí. Ya está, ya instaló. Ahora, tenemos acá que conectar nuestro Google Drive a este notebook, de tal manera que cuando entrenemos el modelo se guarde en nuestro Google Drive. Así que vamos a ejecutar esta celda. Acá me va a pedir permisos para conectar a mi Google Drive. Vamos a dar acá a continuar. Continuar. Y con esto debería poder conectarse a mi Drive. Y acá lo podría ver en las carpetitas. Acá dice montado en Content Drive, My Drive. Y ya está. Entonces me sale acá que tengo la versión de Spacy 3811 y la GPU es una T4. Y acá en la izquierda podemos ver acá en Drive. Vemos acá My Drive. Y ese es mi Drive personal. Entonces acá vemos que está creada una carpeta llamada Custom NER. Esta Custom NER internamente tiene tres carpetas más. Annotations Dataset, Config y Train Models. Con estas carpetas vamos a trabajar. Así que bajamos aquí. Y vemos acá que hablamos ya del dataset. Entonces, primero hay que ver un poquito la estructura de este dataset. Entramos acá otra vez al repositorio. Aquí en la carpeta. Tengo aquí un annotations JSON. Este es un ejemplo del dataset que se utiliza para poder entrenar un modelo de NER propio. Vemos aquí que tenemos un JSON con una estructura muy definida. Acá tenemos la oración en sí. Tenemos las entidades de esta oración y están demarcadas por carácter de inicio, carácter de fin y el tipo. Entonces, por ejemplo, acá ATU se refiere a una entidad, una organización. Así que el inicio es el 0, el fin es el 3 y es una organización. De manera similar, acá GPE se refiere a una ubicación. El inicio es el carácter 49, perdón. El fin es el carácter 59 y con esto se designa la entidad. Y así para cualquier entidad que deseemos. Acá tenemos que hacer esta anotación. Hay muchas herramientas para anotar datasets de NER y con esto podemos generar este archivo. Así que regresando otra vez al notebook, eh, tenemos acá un dataset. Ahorita mismo no hay nada aquí, está vacía la carpeta, pero yo tengo acá un dataset propio, así que lo voy a cargar aquí al Drive. Vamos a entrar aquí y vamos a cargar nuestro annotations JSON a esta carpeta. Tenemos aquí cargado el dataset y podemos verificarlo ejecutando esta celda. Vemos acá que hay 3000 ejemplos de oraciones y el primero es este de aquí. Tenemos acá toda la oración y las entidades de esa oración. Entonces, una vez que tenemos nuestro dataset cargado, vamos a ver el tema de la configuración de Spacy. Spacy maneja cierta estructura para su configuración de entrenamiento. Esto lo podemos ver en la documentación de Spacy. Acá tengo un link. Entonces vamos a abrir esto de acá. Vamos a permitir que me lleve a esta página. Y eso es prácticamente la documentación de Spacy.
Así que si bajamos aquí, acá vemos que hay un pequeño panel para poder hacer la configuración. En este caso voy a elegir idioma español, obviamente porque voy a hacer mi dataset en español. Vamos acá a elegir componentes NER. Hardware voy a correrlo sobre una GPU. Y voy a optimizar para accuracy. O sea, quiero buena predicción. Entonces, con esto tengo mi config prácticamente precargado. Lo vamos a descargar. Una vez que está descargado, vamos a regresar otra vez aquí. Y este config tiene que ir dentro de la carpeta de config, obviamente. Así que acá tengo mi base config y lo vamos a poner en la carpeta de config. Acá tenemos el base config. Perfecto. Ahora, este base config todavía requiere algunas cositas adicionales, así que este comando lo que va a hacer es escribir este base config con lo adicional y lo va a guardar como un config aparte. Así que ejecutamos eso y esperamos aquí que termine de ejecutar. Está aquí cargando, ya está. Entonces vemos acá que hay un archivo adicional que se llama config.cfg. Y con esto ya tenemos aquí el config, ya tenemos el dataset y seguimos bajando. Y acá hay un punto importante. SpaCy funciona con un formato llamado docbin. Así que esta función lo que va a hacer es convertir nuestro dataset que tenemos aquí guardado a ese formato. Así que vamos a ejecutar esto para tener la función definida. Y corriendo esto vamos a poder generar nuestro dataset. Vamos a dividir en train test con un split de 0,2. Entonces ejecutamos aquí. Y con esto está haciendo nuestra conversión. Vemos acá que está procesando la data de entrenamiento, la data de prueba. Y ya está. Tenemos 2400 para entrenar y 600 para probar. Y finalmente viene la parte más importante, que es el entrenamiento en sí. Entonces este es el comando. Acá ya está, digamos, con las rutas adecuadas para poder hacer el entrenamiento. Así que directamente lo podemos correr. Le damos acá a ejecutar. Verificamos que aparezca el inicio del entrenamiento. Vemos que ha creado aquí una carpeta adicional llamada output dentro de train models. Y ahí es donde va a guardar nuestro dataset. Estoy iniciando con CUDA. Esperamos aquí un momento más a ver si empieza. Vemos que está descargando acá un PyTorch model, que es el modelo base sobre el cual va a ser el entrenamiento. Sigue cargando aquí. Vemos acá que dice Bear Base Spanish Case, que es el modelo sobre el cual estamos haciendo ese fine-tuneo que menciono. Y acá inicia el training pipeline. Y tenemos que empezar a ver que empiece el cálculo del loss y empieza a escorear. Esperamos un momento más. Como es un dataset relativamente poquito, no sé, extenso, toma su tiempito. Pero acá está. Tenemos aquí un primer output, digamos, de lo que sería ese loss. Y básicamente lo que tenemos que hacer aquí es dejar que esto entrene, siga, digamos, avanzando hasta que finalmente finalice el entrenamiento. Y luego de esto ya podemos probar qué tal funciona nuestro dataset, nuestro modelo entrenado sobre este dataset customizado. Así que nos vemos cuando eso termine de entrenar. Muy bien, ya terminamos de entrenar el modelo. Vemos acá que está guardado en nuestro directorio de salida. Y ahora toca probarlo. Entonces entramos aquí al paso 8 que dice cargar el modelo entrenado. Vamos a ver aquí que carga el modelo. Aquí está cargándolo desde el directorio model best. Esperamos un momento aquí que termine de cargar. Ya lo cargó. Y vamos a correr la inferencia sobre un texto de ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo este texto, los ministros de cultura, tengo toda la oración aquí y vamos a correr el modelo sobre esto. Ejecutamos. Y acá están las entidades que ha extraído. Por ejemplo, ministros de cultura lo he extraído como un título, un cargo.
Leslie Hurtaga, una persona, Juan Carlos Matthews, persona, Machu Picchu, GPE, PCM, organización, etcétera, etcétera. Entonces he encontrado una cantidad de 13 entidades en ese texto. Y básicamente es así como podemos hacer nuestro modelo. Y ya si uno quiere, digamos, desplegar esto en algún API, algún servicio, descargamos el modelo y colocamos nuestro pipeline de inferencia para poder hacer que puedas hacer las predicciones sobre otras oraciones. Entonces, básicamente, eso sería. Y espero que le haya servido. Y nos vemos en el siguiente video.